Provincias del norte que hoy tocaron los 35 grados. Impresionante. Era increíble porque la semana pasada Halfin nos decía que en algunos lugares de Tucumán nevó. Ahora nos dice que hay 35 grados, Salta, Tucumán, Jujuy. Bueno, hace una semana no hacía 0 grados acá a la mañana. 0 grados. Un día vine acá. Mañana va a ser vine 19. acá y te dije abrigate que salís temprano de la mañana. Bueno, hoy estamos. Y después lo otro, que me quedé charlando un rato con el doctor Sin, es el nivel de incertidumbre para adelante, ¿no? Sí, hoy 7.000 y pico de casos. Está bien, Eduardo, pero ¿cuánto? No sé cuál es el techo. No sé. La verdad no sé. Porque creíamos que 4.000 y pico era el techo, después eran 5.000. Mínimo un día acá 3.000, 4.000, 5.000, hoy 7.000. Rompe la barrera. Y pico estábamos en 3.000, 4.000 casos. Sí, sí. Y esto que yo creo que te lo marqué alguna vez, que yo por ahí empiezo a mirar provincias, que ayer alguien me corrigió, cuando nos corrigen y uno aprende, es válido, me parece y noble decirlo, no son rebrotes que hay en provincias, son focos de la pandemia que están empezando a encontrar algunas curvas, ¿sí? En algunas provincias. Bueno, Chulo de Chaco ya ni lo mencionamos. Santiago del Estero, Mendoza. Córdoba, 137 Jujuy, casos. Córdoba. Río Negro disparado, 121 casos. Pero Río Negro ya estaba complicado. Ya venía. Lo mismo que Chaco. Santa Fe. Claro, por eso. Santa Fe, 101 casos. En un momento estuvo bien. Muy controlada. Y estaban en una fase 3, casi 4. Muy controlada. Santiago del Estero estaba en fase 5. Sí. Con gente que iba a los bares. El otro día. Todo para atrás. El otro día hablé con alguien en la provincia de San Juan. San Juan estaba en fase 5. Claro, Uñac lo tenía muy controlado el tema. Recontra controlado. Quiero ver cómo dio. También en Santiago del Estero muy controlado. San Juan hoy dio un caso de 23. Que sí, hay provincias que lo han controlado, no sé de qué manera, cómo, evidentemente ahí. En Santiago del Estero me contaba el gobernador que hubo una señora que fue a ver un familiar, no sé, en Jujuy, volvió y contagió 17. Que decís Santiago. Santiago del Estero. Que un día me enseñaste que es cierto, es la provincia más antigua de la Argentina. Obviamente. 18 es la madre casos, de las ciudades. La madre de las ciudades. 18 Creo casos sobre un total muy bajo, 66 casos. Tremendo. Digo, ahí hay una realidad que en algún momento cuando la Argentina se empiece a reconectar, no sé cuándo, cuando digo reconectar es cuando se empiece a poder pasar de provincia a provincia. Uno sabe los líos que tienen los camiones. Tremendo. Hay que... A ver, Eduardo, hay que volver a unir un país en un momento determinado. Totalmente. En términos logísticos, en términos económicos, en términos sociales. Digo, ojalá, deseo profundamente que se esté pensando en eso para adelante. Porque no es que de repente vos parás un país como se paró, lo volvés, digo, para adelante va a haber que pensar muchas Ahora, cuestiones. vos fíjate una cosa, ¿no? Qué increíble, ¿no? Lo que estamos hablando, y digo, hay cierto círculo de la política que tiene la cabeza en otra cosa. Con otras prioridades. La prioridad de la justicia mañana se trata, ¿sabes qué? Le pusieron quinta ya a la reforma judicial. Mañana se trata en el Senado, ¿viste? Reciben. Están pensando anda a explicarle a los comerciantes de Avenida Corrientes. Están pensando en la impunidad, es una cosa muy impresionante. Anda a explicarle a alguien que tiene una empresita de logística, que tiene un amigo, que tiene un lío tremendo. Consiguió en el medio de este iba a decir quilombo, lo digo, de este quilombo, consiguió, no voy a decir bien el detalle, pero algo en Rosario. No puede ir. Se está perdiendo un laburo por no poder ir a Rosario. Claro, obviamente. Entonces, digo, que hay que reformar la justicia, podemos pensarlo, discutirlo, que la justicia se adicta al poder de turno. No es el momento. Y tampoco el objetivo, buscar la impunidad de una persona. Ahora, te digo una cosa, mientras todo esto está ocurriendo, hay otras cosas que están pasando. Y claro, creen que total, en el medio de la pandemia nadie se va a dar cuenta. Te cuento un caso. Dale. Un caso. Escándalo en Bariloche. ¿Pero por qué? Bariloche que está con una economía destrozada. Ok, pero te cuento, pues es un escándalo, yo te diría, político, económico, empresarial. Me contaron que allí hay una empresa internacional que entró en contacto con la gobernación de Río Negro para comprar la concesión de los actuales casinos de Bariloche, Ingeniero Jacobacci y El Bolsón. Los actuales concesionarios son Entretenimientos Patagonia Sociedad Anónima. Esta empresa toma contacto con el paquete accionario y se llegó a un acuerdo de comprar ese paquete accionario. Yo ni sabía que había casino en El Bolsón. Yo tampoco. Y en Ingeniero Jacobacci, ¿vos sabías? Ni idea.
Pero, viste, hay otros que habían ofrecido, la gobernación estaba al tanto, 7 millones de dólares, y además tenían que hacer la construcción de 5.000 metros cuadrados de la terminal de Como ómnibus. parte del compromiso de, Exactamente. si vienen y quieren participar del negocio del juego, Ok. hagan la terminal. Estaba todo listo ¿Y? hasta que llegó el llamado de... ¿Cómo llamado de? Llamado de un señor que se llama Facundo López, Nombre caudillesco. aparentemente operador del senador Beretilnec, quien dice llamar de parte del senador Hola, soy de... para parar. Exactamente. Y lo Hola, pararon. hola. Mire, gobernadora, acá le hablo Sí, me de están parte diciendo del ex gobernador, hoy es senador Beretilnec. Pero vos decís que hay... Usted tiene que parar eso Sí, porque esto lo maneja Beretilnec. ¡A la pucha! escandalete. No. Por eso te digo, mientras ocurren cosas con la pandemia, Sí, la sí. situación social, Se económica, escurren otras. otros, Se exactamente, escurren otras. otras cosas están ocurriendo. Bueno, habrá que poner la Llamando lupa y ahí. diciendo, ahí el que decide es la lapicera de Beretilnec, el senador, no de la gobernadora. ¡Epa! Claro, Te senador, digo que es un escándalo. senador no mata Calladito la gobernador, boca. ¿no? Por otro lado, digo... Beretilnec fue el esos- gobernador. Sí, claro, esos telefonazos, digo, esa Argentina del lobby, de la llamada de... Bueno, habrá que poner Qué un poquito bárbaro. más la lupa ahí, Qué a ver bárbaro. qué hay. Yo te digo, atención porque puede llegar a ser un escándalo, ya es un escándalo en Bariloche, se habla mucho de esto. Sí, una Bariloche encima golpeadísima. Tremendo. Porque está declarada por la legislatura provincial, por el Consejo Desastre Deliberante, económico. Zonas Lo que de pasa es que, desastre claro, económico. son zonas que viven del turismo. Zonas que viven del turismo. Y de los casinos que no pueden entrar Ponele. porque llega Hola Susana, ¿no? Exactamente. Suena el teléfono. Hola, soy López. Sí, De Facundo López. de parte del senador. Sí. Es lindo. Bueno. ¿Cómo se maneja a veces en ¿Eso Argentina? ¿no? se judicializará? Tengo idea. Bueno, porque- sé que es un escándalo, me contaron que este es un escándalo. Si Qué termina bárbaro. judicializándose, no sé en qué termina, ¿eh? Digo, bueno, el senador tiene fueros igual. Querido, gracias. Eduardo, gracias. Chao, hasta mañana. No te abrigues porque hace No, mucho no, calor. hace calor. Mucho calor. Mañana nos reencontramos. Está Omar Sued, sigue escuchándonos en línea con nosotros. Doctor Sued, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Cómo anda? ¿Qué Gracias tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, gracias por hacernos un huequito ya en el cierre del día. A ver, Omar, uno pregunta en forma sencilla cómo sigue todo esto, después de ver que hoy estamos en 7.147 casos. ¿Cómo seguimos? Sí, la ciudad y la provincia de Buenos Aires seguimos mal. Ahí, digamos, seguimos preocupados y seguimos mirando día a día cómo de a poco el número de personas aumenta, el número de muertos sigue alto y el número de camas en terapia se va aumentando lentamente, ¿no? Claro. Entonces, en contrapartida vemos cómo sube el porcentaje de movilidad. Si uno pregunta en la ciudad de Buenos Aires, hay un 30% de aumento de movilidad de autos con respecto a la semana pasada. Hay un 62% de aumento de movilidad en bicicletas. Entonces, claro, hay mayor posibilidad de que el virus se transmita más todavía. ¿Y qué pasa, Omar? ¿La gente no lo está entendiendo, no lo está pudiendo entender o no lo está pudiendo respetar? ¿Qué mirada tenés de eso? Creo que no lo está pudiendo entender ni los medios de comunicación ni la gente, y también es cierto que tampoco hay controles específicos para intentar bajar un poco la cantidad de deambulación en la vía pública y la venta ambulante o la situación en la calle. Yo entiendo, entendemos todos que es un problema. Vos mencionabas recién a una persona que no puede ir a trabajar a Rosario, todos nosotros tenemos un montón de limitaciones. Pero ambas están en una situación que es problemática, ¿no? Y realmente estamos discutiendo en la tele si abrir el tenis, si abrir el fútbol, cuando realmente lo que tendríamos que intentar discutir es cómo bajar a menos de 200 o 300 casos por día en vez de 7.000. Claro, lo que pasa, Omar, que es muy contradictorio lo que estamos viviendo. Me imagino que a vos también te despertarán un montón de contradicciones, porque cuando aparece un decreto como el que apareció del gobierno, rápidamente hay un sector de la Argentina que siente que se ven restringidas sus libertades y se arma todo un debate, una polémica, un dilema, que sí puedo, que sí no puedo. Mientras tanto, todo el mundo pareciera
digo, y quiero ser empático con los comerciantes, con aquellos que la están pasando mal, pero como decís vos, crece la movilidad, la gente se moviliza, la gente sale, hay reuniones, hay encuentros. Entonces ahí hay como una contradicción que se presenta. Hola. A ver si Omar no. Hola. Sí, lo escuchamos, te escuchamos, Omar, ¿eh? Sí, te escuchaste empático, que querías ser empático. No, digamos, decía, se presenta como una contradicción, ¿no? Porque si bien hay mucha gente que se mueve, la misma gente que se mueve plantea que no se puede mover, pero se mueve. Pero se mueve. Yo creo que no hay una contradicción, hay realmente una falta de unificidad, digamos de unidad, falta unificar el discurso entre todos los actores y nos tenemos que empezar a preocupar todos. Quiero decir, a ustedes en los medios de comunicación cada día van a tener más compañeros de trabajo infectados y van a tener familiares grandes que van a morir. Y eso es tristísimo. A mí me está llamando cada día en mi WhatsApp, tengo 10, 15 llamadas de personas conocidas que me están pidiendo alguna orientación por su padre que está internado, su madre que está internada. O sea, cada vez más compañeros míos avisándome que en tal hospital o en tal clínica ya no hay enfermeras porque toda esa guardia de enfermería quedó aislada porque hubo 2 o 3 casos. Claro. Entre el personal de enfermería o de médicos o terapias que no tienen médico para atender porque esa semana cayeron 3 o 4. Entonces realmente creo que estamos viviendo 2 discursos paralelos. El discurso de lo que está pasando en los hospitales, que la gente no quiere enterarse, pero se va a enterar cuando las camas lleguen a un 80%. Y el discurso en la calle y en los medios, que es que si abrimos el fútbol, que si abrimos el tenis, que la cuarentena más larga, cuando realmente la cuarentena, digamos, no es con un 70% de movilidad en una ciudad, no podemos hablar de cuarentena. Claro. A ver, Omar, una de las... a ver si producción me puede dejar solamente acá las órdenes de arriba, porque si escucho, sino una interferencia. A ver, uno piensa efectivamente, o trata de pensar, es inevitable ponerle ansiedad periodística a algunas preguntas, pero digo, uno puede pensar en un hasta cuándo, puede pensar en un pico, o también es erróneo de parte nuestra tratar de que ustedes nos respondan cuándo viene el pico, porque verdaderamente el pico no llega nunca y todos los días nos superamos en cantidad de casos. Claro, hay que tratar de tener una claridad conceptual en que esto no se va a curar con una inmunidad de rebaño. Entonces, si no se va a curar con una inmunidad de rebaño y uno lo quiere realmente limitar o bajar un poco al menos la cantidad de transmisión para que sea manejable, tiene que reducir un poco la posibilidad de que el virus se transmita y eso va a hacer que baje la situación. Si no, vamos a quedar en esta meseta lentamente aumentando hasta que toleremos el sistema y hasta que tengamos que volver a cerrar. Porque el hecho de que el 80% de la inmunidad se produzca todavía va a faltar bastante. Claro. Omar, las experiencias de otros países indican que atravesaron qué cantidad de periodo de días con muchos casos arriba. Digo, porque me parece que acá se generó también, quizás posiblemente por error nuestro, la falsa idea de que acá venía un pico y un día íbamos a tener 100 casos y automáticamente al otro día íbamos a tener 40. Y eso no existió, no existe. Creo que posiblemente es el único punto en el que la historia puede tener archivo, digamos, porque creo que es lo único que consistentemente dije siempre, que el pico es una fantasía que creamos y lo vamos a ver solamente cuando miremos para atrás y digamos, ya empezó a bajar. Claro. Porque no hay una cosa biológica que explique que el virus deje de transmitirse, ¿no? Salvo que eventualmente aparezca una mutación espontánea en todos los virus que están circulando, que no es uno solo, son diferentes cuasi especies. Entonces eso no pasaría. Pero eso de que algunos proponen que con un 20% de inmunidad ya se podría empezar a controlar solo, es totalmente sin ninguna base metodológica concreta. Claro. Y la otra postura de que el virus no es nada grave, que es un virus común y corriente de invierno y que hay que dejarlo correr, también es otra situación sin fundamento y peligrosa, porque cuando dejas correr el virus, los muertos aumentan, porque el porcentaje total que se infecten, un 2%, se va a morir, ¿no? Con suerte, un 2%. La letalidad posiblemente vaya a aumentar si las condiciones, si el número de casos aumenta por la dificultad del sistema de poder atender a todos. Ahora, Omar... Entonces, realmente las cosas no han cambiado mucho. Claro. Hay algunas esperanzas en cuestiones de tratamientos, en cuestiones de vacunas, hay algunos proyectos, en cuestiones de suero equino, pero necesitamos, por favor, que la gente tenga claro que hay que vivir esta nueva normalidad, con barbijo,
evitando reuniones, evitando conectarse familias con otras familias, pero de última, si te contagias solo, que contagiar a tu familia y nada más, no contagia a tus tíos, tus abuelos, tus padres o tus vecinos. Entonces, claro, tratar de si uno tiene que salir porque está saliendo a trabajar, bueno, que ese grupo familiar sea un grupo de riesgo, pero no se junte los fines de semana con la novia, cada hijo con las novias, los primos, los amigos, porque se va a seguir diseminando. Claro. Y en los trabajos, mantener siempre la distancia. En los hospitales, respetar de no juntarse, de mantener los 2 metros, usar permanentemente el barbijo, tanto los pacientes como el personal de salud, y evitar, digamos, cualquier circunstancia que permita la transmisión. Omar, yo veo mucho las cifras también de las provincias y noto que en provincias se estabilizó hace 7 u 8 días en 100 casos, 100 contagios. Mencionaba yo antes, bueno, lo del Chaco es una mirada aparte, pero Córdoba hoy 137, Río Negro 121 casos, Mendoza casi 100, Santa Fe 101, Neuquén 81. ¿Te preocupa lo que está pasando en el resto de las provincias, digo, en el resto del país que no sea la zona metropolitana? Hay brotes que preocupan, digamos que han crecido muy rápido, Jujuy, Santiago del Estero, bueno, Mendoza, son brotes que han emergido y pareciera que Chaco está empezando a mejorar un poco, Córdoba va y viene y lo está tratando de modular, pero preocupa, sí, lo de Jujuy es un ejemplo claro, cómo de pronto una situación puede explotar a partir tanto de migración desde Buenos Aires a Jujuy, sí, o desde Bolivia hacia Jujuy. Sí. En Santiago también, aparentemente, de movimientos internos. Entonces hay que recordarle a la gente que si se mueve por alguna razón, tiene que viajar de un lugar donde hay transmisión a otro que no hay, tiene que hacer la cuarentena 2 semanas con mucha responsabilidad, porque si no, digamos, estas transmisiones generan estos brotes también. Y por eso creo que a eso iba el decreto del presidente de este último decreto, de mostrar o de exponer a toda la comunidad que realmente la situación es doméstica cuando se producen muchos de estos brotes, ¿no? Claro. Siempre Omar, cuando lo busca hay una persona que por ahí no cumplió. Claro, Omar, ¿y el virus dónde está? Porque, a ver, claramente está en las personas, pero están las cosas, está en el aire. No hay un número concreto, pero se estima que la gran mayoría de las personas se contagian de otras personas. La posibilidad de contagiarte del virus que está en el picaporte de una puerta o que está en un baño, en una estación de trenes, es muy baja. Hay que tenerla en cuenta, hay que lavarse las manos, hay que ponerse alcohol en los transportes públicos, pero la actividad de mayor contagio es entre personas. Es el mano a mano entre personas, entre un diálogo que se da entre personas que no respetan distancia, que no tienen el barbijo. Ahora, si uno lo hace, por ejemplo, al aire libre, porque lo vemos en las salidas recreativas, que uno puede ir a una plaza, no a quedarse, pero sí a airearse un poco, como decimos habitualmente, ahí el contagio digamos, es factible, mucho menor. Hay menos riesgo, pero si justo estás en ese momento sin barbijo delante de alguien que está cantando, que está tosiendo o que estornuda, puedes tener una situación de riesgo alta. En principio, si mantenés 1,5 metros, 2 metros de otra persona y las 2 personas están con barbijo y estás al aire libre, el riesgo es bajo. Claro. Lo quiero sumar a Ezequiel Spillman, ya vino también Fausto Spotorno. Hoy vamos a hablar también de la otra situación complicada que atraviesa la Argentina, que es la económica. Ahora me voy a acercar, porque la misma pregunta que le hice al doctor Sued, que es ¿cómo sigue esto?, se la voy a tener que hacer a Fausto. Pero uno habla de salud, el otro habla de economía. Para mí es un falso dilema, lo planteé siempre. Están los dos mal. Están los dos complicados. Todo lo malo junto. Sí, Fausto, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buenas noches. Y pobre y enfermo. Sí, exactamente. Lo sumo a Spillman y ahora me acerco a Fausto. Dale. ¿Cómo te va, Omar? ¿Cómo le va, doctor, en realidad? Omar, a ver si puedo intentar, o por lo menos me ayudas a entender, qué es lo que está pasando en Argentina a diferencia de otros países. O sea, haber amesetado la curva nos puede llegar a terminar convirtiéndose en una especie de cisne negro y termina siendo más perjudicial, o en realidad... Es el país con mayor crecimiento de casos en Latinoamérica. O sea, comparado con otros países, la curva está aumentando. Obviamente que tenemos mucho menos casos que Brasil, pero tenemos más casos que México, por ejemplo. Entonces venimos creciendo mucho más rápidamente que otros países. Aunque por número de casos en todas las regiones, Brasil es más importante. Claro. Y Argentina va empezando a subir en la escala del ranking mundial. Eso es lo que preocupa también. Claramente, por la velocidad en la que está creciendo.
Ahora, la explicación de eso, Omar, yendo a lo que te quería preguntar, ya no lo podemos explicar por los barrios populares, sino por la conducta de los argentinos. ¿Cuál sería tu principal explicación de por qué se venía tan amesetado de repente de nuevo o continúa el crecimiento más exponencial en el último mes y medio, por llamarlo de alguna manera? Bueno, se ve claramente cómo en la fase de cuarentena del 1 al 17 se estabilizó y se vuelve a perder el control estas últimas 2 semanas. No se bajó como se hubiera querido porque no pudimos lograr que la comunidad asuma, digamos, o compre la idea de volver a quedar en una situación de disminución brusca de la movilidad. Entonces, lo que está pasando ahora es justamente ese aumento que se ve asociado al aumento de movilidad, al aumento de interacción, al aumento del contacto entre persona a persona. Yo hasta hace una semana era imposible ver una persona sin barbijo en la calle, ahora salís y empezaba a ver gente sentada en los halls, charlando, una parejita en las plazas, tomando una cerveza, cosas que antes no se veían, ya se empiezan a ver como normales. También en un contexto donde hay como una cierta permisividad tanto del gobierno, de las autoridades, como también de los medios de comunicación, ya está, se empieza a liberar todo, ¿no? O sea, la ciudad... Sí, pero, a ver, Omar, ya está, pero todos los días superamos la barrera. Hoy, 7.147 casos. Hubo un concepto dando vuelta en las últimas horas que yo lo manejé con muchísima prudencia y responsabilidad para no llevar confusión, que es el concepto de burbujas sociales. No sé si lo leíste, lo escuchaste. Sí, lo leí, lo hablamos muchas veces y son estrategias que se tienen que empezar a implementar. Son difíciles de explicar y son difíciles de demostrar que sean efectivas, pero es lo que te comentaba recién, el tema de limitar el contagio a tu propia familia, ¿no? Cuando vos hablas de burbujas, es decir, yo me muevo en un espacio que es finito, porque yo vivo en mi casa con mi mujer y mis 2 hijos, pero claro, trabajo en un hospital, así que me puedo infectar, yo y mi mujer nos podemos infectar. Entonces yo no debería ir a relacionarme con familias fuera de mi trabajo que vivan con personas mayores o que trabajen en geriátricos, por el riesgo de que yo implico en caso de que yo me contagie. Si yo me contagiara, sería solamente mi familia la que se infectaría, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por eso uno tendría que, si una mamá decide, digamos, que si se permitieran las reuniones sociales, que ahora no están permitidas por este decreto, por suerte, para intentar frenar esto, si la cosa empezara a mejorar, uno podría decir, bueno, podemos buscar la mamá con su hijo, puede buscar otra mamá con otro hijo, un compañerito del colegio, siempre y cuando la otra familia no tenga adultos mayores, sea una familia cerrada, que no tienen contacto de riesgo. Eso serían burbujas, pero ahora no están permitidas porque ahora el decreto prohíbe las reuniones familiares y las reuniones sociales, justamente intentando de alguna manera restringir un poco la transmisión entre grupos sociales, que es lo que estamos viendo, que es lo que lleva de la Omar, epidemia. Hablemos de las vacunas, porque la gente también está muy expectante de que no solamente contemos, yo creo que hay que contar todo lo que sucede, esta radiografía que vos hacés, sino que también la gente está muy atenta al tema de las vacunas. Sí. ¿Vos creés que son los proyectos que hablamos, Oxford con AstraZeneca, Pfizer, Moderna, un proyecto en Rusia, un proyecto en China, son serios? Sí, hay mucha luz, digamos, hay mucha gente mirándolos y hay mucha regulación alrededor y hay mucha preocupación para que las cosas salgan bien. Es cierto que hay como un fast track, digamos, hay una situación como acelerada de análisis. Por suerte, la Argentina tiene un sistema regulatorio bastante serio, que es el ANMAT, que revisa muy profundamente los proyectos y los protocolos para estar seguros que se respetan los derechos de las personas. Pero en ese sentido, igualmente ha logrado acelerar la revisión para no demorar innecesariamente alguna aprobación del proyecto. Hay una que ya está a punto de abrirse, ustedes lo han presentado muchas veces, el proyecto liderado por el doctor Pola, que está generando mucha repercusión. Más de 15.000 personas se anotaron como voluntarios, 4.500 van a ser seleccionados nada más. Pero pronto va a haber 2 vacunas más chinas, posiblemente en Argentina, y una vacuna de Janssen también, que se están haciendo los preparativos. Bueno, acá me vuelvo a poner en modo periodista ansioso, ansiedad periodística, que entiendo que es la misma ansiedad que tiene la gente en casa.
que cuando escucha la palabra vacuna enseguida dice, bueno, desde el momento en que pasemos la fase 3 a pensar que se va a poder comercializar o que nos vamos a poder vacunar, ¿qué crees? ¿Cuánto tiempo puede llegar a pasar? ¿Qué sucede habitualmente con las vacunas? Claro, el mundo no está en pandemia y habitualmente los proyectos demoran mucho mayor tiempo. ¿Crees que es factible que en el corto plazo las sociedades, los países estén vacunando? Es posible que el año que viene, en la primera mitad del año, haya algunos países que empiecen a vacunar. Hoy hay países que están vacunando sin los estudios de fase 3. China está vacunando a todo su ejército con estas vacunas que tiene en marcha porque apuesta a que está funcionando. Pero para hacer las cosas bien y con seriedad y no correr riesgos y después no arrepentirnos por utilizar un producto que no está demostrado que es seguro y que es efectivo, hay que esperar estos resultados de fase 3 que estarán seguramente, ojalá que para fin de año y quizás enero, febrero, marzo podamos tener alguna posibilidad de tener una vacuna registrada en alguna parte. Claro, en el caso de Oxford, Omar, Brasil ya compró, tengo entendido, una buena partida, ¿no? Como para ya tenerlo independientemente de que se terminen o no los estudios. Sí, bueno, se han hecho apuestas, digamos, de alguna manera. Estados Unidos compró 20.000 millones de dólares en vacunas a Pfizer, Brasil a AstraZeneca, pero si sale mal el estudio, digamos, si el estudio sale mal, ¿qué pasa? Pues igual hay que ver, son digamos, inversiones que se hacen con la esperanza de que funcione. Argentina igual no tiene la plata, Omar, con lo cual o vamos por el suero equino o tenemos que pedir un préstamo, porque... Así que acá lo tenemos al economista, me parece que no hay plata ni para suero equino. Bueno, pero va a tener que haber plata para las vacunas. Sí, para las vacunas intuyo que sí. Imagino. ¿O no? Sí, seguramente, pero sería muchísimo mejor lograr controlar también esto y, digamos, lograr no tener una epidemia tan descontrolada que nos lleve, digamos, también por un camino de pérdida de vidas humanas que también tiene su precio, ¿no? Claro. Y eso es la circulación, eso es, si no es necesario, quédate en tu casa, digamos, no hay otra. Es totalmente eso, es tratar de evitar, entendemos lo triste que es, entendemos lo angustiante que es para todos, para mi mamá, para mi suegra, para todos nuestros familiares, lo difícil económicamente que implica también para todos nosotros, y las limitaciones de trabajo y de viaje y de posibilidades y de congresos y de tantas cosas que tenemos todos. Pero no hay muchas otras alternativas. Y la convivencia con el virus será lo que llamamos ahora nueva normalidad, es decir, convivir con el virus. Sí, hay una propaganda muy divertida de una cerveza donde muestra, digamos, cómo vamos a estar el año que viene, ¿no? Con los barbijos, con las distancias, con el lavado de manos, con prestar atención permanentemente al otro, porque realmente acá es una cuestión también del otro, ¿no? Lo que decimos, los tapabocas, lo más importante es para que uno, si está infectado, no contagie. Contagia de manera secundaria, te protege un poquito de manera secundaria, pero no es un mecanismo fundamental de acción. Entonces cada uno tiene que estar también muy alerta a cuidarse uno, pero también a cuidar al otro. Omar, a ver, ¿qué mensaje tenés para aquellos que sabemos que participan de repente de alguna reunión social grande, de un asado, de una fiesta? Cada 2 por 3 andamos reportando situaciones muy raras, de una fiesta acá, otra fiesta allá, 80 personas, un boliche que sale en forma clandestina, un asado, un baby shower. Digo, ¿cuál es tu mensaje para esa gente? No, yo creo que tienen que ser conscientes del riesgo que implican para otras personas, ¿sí? Esto está muy divertido y es una alegría, y después volvés a tu casa y sin querer te traes el virus y después tu abuela se muere. A ver, Omar, esperame un minuto, porque justo yo te pregunto por esto y está pasando algo en estos momentos, ¿sí? Está pasando algo en propio barrio porteño de Recoleta. Increíble, ¿eh? Estas imágenes son increíbles. Ya cuando producción me avise, vamos a presentar algo que parece de otro país, ¿eh? No parece la área metropolitana y menos la ciudad de Buenos Aires. Dame por favor la imagen que tenemos. Esto es barrio porteño de Recoleta. Yo te la voy a ir contando, te la vamos a ir describiendo. ¿Sí? Esto está pasando en un boliche, ¿sí? En una cervecería donde se empezó a hacer como una suerte de fiesta improvisada, clandestina, en el medio de la calle, que mezcla un poco un falso takeaway. Sí, ya el domingo aparentemente se había dado una situación muy irregular, según nos están contando en este momento, y esto está pasando ahora. ¿Sí? El domingo ya había pasado, repito, esto es Recoleta, barrio porteño de Recoleta.
seguramente se ha iniciado un camino de denuncia penal, pero estas imágenes son de ahora, hace algunos minutitos. Te pasé un videito, ¿Sí? Tenemos un pequeño videito de alguien que salió, lo vio en las redes sociales, salió a la calle porque vive cerca y se encontró con que efectivamente había gente como si viviésemos en el 2014. Mira, a ver si lo puedo poner. Ya voy un minutito con el doctor. Acá hay más Sued. fotos, Mirá, a ver si yo lo puedo poner. Si se logra ver. Esto está pasando ahora. Es insólito, la verdad. Es un bar de Recoleta que abrió la venta al público disfrazado de una suerte de takeaway y se armó como una fiesta en la calle. O sea, y tenemos información que incluso está yendo la propia policía, porque está pasando ahora en vivo en estos momentos. Es tan frustrante para todos los médicos, las enfermeras que están trabajando en este momento en los hospitales, que están saturados de camas de COVID. Para toda la gente de vigilancia epidemiológica que se está matando, llamando por teléfono, para todos los que trabajan en los laboratorios que antes trabajaban hasta las 12, que ahora están hasta las 8 de la noche, 9 de la noche haciendo PCRs, es muy frustrante que la sociedad no se dé cuenta de lo que está pasando. Es como que hay una renegación, la gente no quiere entender que suceda. Bueno, ya estamos en vivo, esperame un minutito, Omar, Esperame, Fausto, ya voy con vos, te dedico la segunda parte del programa, es todo economía. Ahí está la policía, vamos a hablar del suelo aquí. Ya está la policía, está Padovani en vivo. Atención, Padovani, dale. Sí, acá. Facundo, te va a mostrar Claudito Merino acá, porque acaba de llegar una cuadrilla de la Agencia Gubernamental de Control, acaba de llegar la policía también, y el lugar que se llama Buller. Bueno, vos sabés que la gente se está dispersando ahora, pero claro, toda gente que estaba aquí concentrada en la vereda. Ocurre lo siguiente aquí, Facu. Takeaway está permitido, vos podés comprar y llevártelo a tu casa, digamos. Sí. Lo que no se puede hacer es permanecer. Por eso ha venido la policía y aparentemente, según la información que tenemos, Facundo, este lugar va a ser clausurado. Este lugar ya tuvo un inconveniente el domingo pasado, por lo que sabemos. Vino un patrullero porque estaba en iguales condiciones, había gente aquí en la vereda, aquí estaba, mirá, ¿ves? Aquí no se puede permanecer. Claro, porque claro, estamos en una situación... Y ahí se ve gente todavía, mirá, Marce, hay un grupo de chicos que están ahí, que claramente no es un takeaway. Sí, y ahí la policía mirá. los está dispersando. No, sí, mira, el tema es así. Claro, te venden ahí y vos te vas. No está abierto el local, Digo, si esa es tu pregunta, Facundo. Claro, el local no está abierto. Vos comprás... No, el local no está abierto. El problema que se generó aquí es que la gente se concentró en este lugar, en esta vereda, y esto, por supuesto, provocó un riesgo de contagio enorme, ¿no? Porque, claro, se concentró mucha gente, muchos jóvenes, muchos chicos, pero claro, ni bien apareció la policía, que está aquí. Llegó la policía de la ciudad con un patrullero y se dispersó toda la concentración. Pero acá me parece que están haciendo un acta, Sí. Allí hay un señor de traje con un barbijo, que está haciendo un acta porque, bueno, evidentemente van a responsabilizar al local por esta situación que se ha dado, porque reiteramos, Facundo, es la segunda vez, ¿no? El domingo pasado y este miércoles, entonces, los vecinos llaman y denuncian esta situación, y esto es lo que ha pasado. Entonces ha llegado la Agencia Gubernamental de Control a poner el límite a esta situación. Bueno, quédate ahí, Marce, quédate que nos quedamos. La verdad que es insólito, A ver, la idea no es que cierre ningún comercio. Tenemos que de alguna manera reinventar la comunicación. No sé cómo podemos hacer para intentar buscar un lenguaje que la gente le escuche. No sé si con relatos de personas que se hayan recuperado de terapia intensiva. Esto no es un chiste, y la verdad que es importante llegar a estas personas también, y poder explicarles la gravedad de lo que está pasando. Claro, ahí es donde yo te preguntaba si evidentemente la gente no lo quiere entender, porque una cosa es, porque aparte esto perjudica incluso a la propia economía, la poquita economía que se está moviendo, porque si vos tenés un comercio, si lo planteás como un takeaway, agarrá la cerveza y andate a tu casa, tomala en tu casa tranquilo, o lo que vayas a comprar, y no armes una fiesta clandestina. Perdón, te agrego algo también para contarlo más. Ahí me están contando del gobierno de la ciudad. El domingo se juntó un montón de gente a las 21 horas. Cayó la policía y la agencia de control gubernamental, que en realidad tiene para controlar hacia adentro, hacia afuera es la policía de la ciudad. Se fue la gente a las 22:30, una hora y media después, Facu, se llenó de nuevo de gente ahí frente a la cervecería, y en otro caso se fueron a la plaza. Es decir,
lo que se le puede sancionar de parte de la Agencia Gubernamental de Control si tiene irregularidades adentro. Si no, es la policía de la ciudad quien le puede aplicar una sanción Pero a la gente que no encuentra en la se queda calle ahí. tomando cerveza. Digo, yo Pero escúchame, al frente de mi casa vendían cerveza en un supermercado y la gente se ponía a tomar cerveza antes de la cuarentena en la vereda, hasta que se les explicó a los dueños del supermercado chino que vamos a llamar a la policía si sigue pasando eso, y el chino no le vendió más cerveza a la gente que toma en la puerta. Lo mismo puede pasar en la cervecería. Claro. Si vos sos dueño de un local y ves que hay dos que se juntaron, salís y le decís, miren chicos, Sí, acá no. un local en riesgo, Acá no, vayan a claro. tu casa, en esta vereda no tome nadie nada. Totalmente. Omar, gracias. Perdoná, la verdad que esto pasó en vivo. Pero te agradezco que lo hayas mostrado, porque justamente cuando uno mira después el mapa de los negocios que se van a abrir y las avenidas que se van a abrir en el plan del gobierno, es todo Recoleta. Y Claro. vemos que es uno de los barrios que está, digamos, de alguna manera no controlándose bien, que no pasen estos excesos. Seguro. Omar, gracias. Gracias. Un abrazo. Bueno, me vengo para acá, voy a hablar con Fausto Spotorno. Vamos a hablar de lo otro, Fausto. Te tengo que hacer la misma pregunta que le hice al doctor Omar Sued como cuando empezó la nota, Sí. que es cómo sigue esto. Ya hablando ya de la economía, lógicamente, cómo sigue esto, porque veíamos comerciantes que la pelean, que tratan de salir adelante, otros irresponsables, pero la situación económica es muy comprometida. Es muy complicada la situación económica. A ver, vamos a ser sinceros. El tema del coronavirus es la frutilla del postre en la economía argentina, no es el problema económico. De hecho, ayer se terminó con la negociación de la deuda argentina. Eso no era un problema del coronavirus, fue un problema anterior al coronavirus. El coronavirus lo que hizo fue con la cuarentena, porque básicamente fue la cuarentena lo que causa la crisis. Es destrozar la actividad económica. Después empezó a recuperar, naturalmente. Tenemos ya 2 o 3 meses de recuperación desde ese piso infernal de abril del 2020, junio, pero lo que te estás encontrando ahora es que la recuperación es como que muy suave para la caída que tuviste. Vos tuviste una caída, por ejemplo, en ese segundo trimestre va a cerrar una caída del PBI de 17,5 puntos con respecto al primer trimestre, que no fue una maravilla de actividad económica, y la recuperación del último mes fue de 1,6. Es muy poquita esta recuperación. Ya a esta altura del partido deberíamos No es estar... ni siquiera un rebote eso. Es un pequeño rebote, es decir, de los 10 negocios que había en la cuadra, Abrió uno. abrió 3, Más sí, o menos. más o menos. 2 o 3. El resto está todo cerrado y produciendo a mitad, ¿no? Entonces, te encontrás con que la economía le falta capacidad de rebote, en primer lugar, y eso que te digo, incluso suponete que logremos rebotar por magia, por lo que fuera. Aún así tienes tantos otros problemas que va a ser difícil hacer que la economía vuelva a un proceso de crecimiento, ¿no? Te doy un dato, por ejemplo. La inversión en Argentina está siendo hoy menor de lo que se amortiza en capital. ¿Eso qué significa? Que cuando quieras rebotar te vas a encontrar con que, bueno, ahora hay menos capital, menos máquinas que antes. Claro. Entonces tu capacidad de rebote es limitada, vas a volver a un nivel más abajo Ahora, del que tenías así antes. como ¿no? le pregunto con ansiedad periodística a un médico, la vacuna, ¿cuándo la vacuna? ¿Cuál va a ser el antídoto para la economía? Para que la economía pueda empezar de a poquito a repuntar. Por supuesto que en el medio de esta cuarentena, Es difícil. no vamos a discutir si es pandemia, si es la cuarentena, lo que sea. La situación es para mí la misma. Sí, la cuarentena es una consecuencia de la pandemia acecha a todo el mundo, las economías del mundo están explotando. Ahora, Sí, pero Argentina cae mucho más. Te voy a dar ¿Y por qué? ¿Y por Porque qué? Argentina se mandó una cuarentena para mí muy agresiva. larga. Muy larga y muy agresiva. Probablemente antes de tiempo. Para que te des una idea, Estados Unidos mostró una caída del PBI anualizada, esto es suponiendo, del 33%. Alemania le dio 35%, la zona del euro 40%. Argentina va a estar en 52%. Y eso que también anualizado, ese 17% que te dije, Sí. anualizado a 52%. Para ponerlo en comparación, eso te da una idea de que Argentina se pegó una piña económica mucho más grande que el resto del mundo, sin tener por ahí en ese momento, porque ahora los picos son más importantes, pero en ese momento, segundo trimestre, abril, mayo, nos teníamos los problemas de salud y sanitarios que tenía Europa o Italia, ¿no? Entonces, hay un problema, probablemente eso es posible, pero además problemas económicos propios de Argentina que ya venía arrastrándose. Argentina venía de 2 años de recesión y antes de eso 8 años de estancamiento. Entonces aquí la pregunta es, ¿podemos rebotar la cuarentena? Sí, vamos a rebotar la cuarentena. Seguramente, va a haber un rebote. El año que viene, probablemente a esta altura, las tasas de crecimiento de la economía van a ser importantísimos.
por efecto rebote. O sea, en abril producía 0 autos, el año que viene cuando produzca Por supuesto. lo que es de te va a dar infinito crecimiento, ¿no? Va a tener un crecimiento importante. Pero cuando mires, ¿cómo quedáramos a fin del año que viene con respecto a cómo veníamos antes? Te vas a encontrar con que vas a estar un paso más Claro. abajo. A ver, Y último tema, el riesgo número 1 después de esto es la inflación. La inflación. Por la emisión. Por la emisión que vos necesitaste para poder solventar el IFE, los ATP y todo lo que estuvimos viendo, más el plan asistencial que la Argentina ya tenía. Más el que va a tener que tener. Más el que va a tener que tener. Y en todo esto no hubo ningún ajuste del Estado, de la parte política, cero. Ni siquiera ningún intento por contener un poco los gastos que no eran tan necesarios, Claro, ¿no? claro. A ver, Ezequiel. Quiero repasar algunos números con vos, Fausto, y que me ayudes a entender un poco algunas caídas o algunos números especiales, ¿no? Déficit fiscal, es decir, sin deuda, no se lo voy a explicar a Fausto, pero lo explicamos a la gente, antes de, obviamente, contabilizar la deuda, que Los pagos de intereses, muy claro. grande, 8% del PBI. Construcción caída del 37,8%. Me quiero meter específicamente el tema construcción, ¿no? Esto que recién planteaba, sin una nueva inversión, una nueva oleada de inversión, esta caída parece muy complicada de remontar. O sea, todo el trabajo que genera Ahí lo tenés, mirá. la construcción, aquí lo tenemos. Ahí lo tenés. Ezequiel marcó el déficit fiscal primario, 8% del PIB. Construcción, una caída fenomenal de la construcción del 37,8% solamente en el primer trimestre. En el primer semestre. En el primer Y si semestre. vos Acá agarrás. Sale sobre el tema Digo, construcción. nos porque vamos es a una dar gran la cara a generadora. fin de año y esto va a ser... Porque además, Facu, a ver, no me quería detener tanto en el déficit fiscal, sino en la construcción, porque es gran generadora de trabajo. Claro. Entonces, ahí quería preguntar específicamente a Fausto si hay alguna manera de reconvertir esto antes de mitad del 21, o sea, pensando ya en un año por lo menos. Yo creo que la construcción particularmente va a ser uno de los sectores que más va a rebotar. Primero porque va a estar hablando del piso de todo. Y porque por otra parte bajó mucho el costo de la construcción. El costo de la construcción dolarizado bajó mucho. Entonces va a haber estímulos a construir. Ahora. Creo que ahí si vos querés acelerar el proceso de la construcción, tenés que pensar seriamente en algunas regulaciones en Argentina que, viste, cualquiera que haya comprado un departamento sabe los 1000 impuestos que hay en el medio, cuánto es el costo de intermediación. Bueno, cuanto más se baje eso, más probabilidad haya que haya un rebote. Claro, atado a eso, el dato de desempleo, ¿no? 10,4 primer trimestre, justamente atado, ¿no? Y va a ser un más rebote de una parte de los sectores económicos que lo ves con bastante... Mira, yo te digo, construcción justamente creo que son los sectores que más capacidad de rebote tiene. ¿Tá? Primero porque es en pesos, es un sector bastante local, no estas importaciones, no. Tiene un sector, un mercado laboral, una regulación laboral muy interesante. De hecho, creo que debería ser el ejemplo de otros sectores, porque tuvo una caída muy fuerte, pero probablemente vaya a tener un rebote muy fuerte de la recuperación del mercado laboral. Que otro sector no lo tiene. Y me preocupa más las caídas del mercado laboral en otros sectores que en el sector de la construcción. Por ejemplo, ¿comercio? No, en la industria, La comercio. producción industrial, claro, el otro dato, caía del 6,6 en junio, ¿no? Sí. Espérenme un minutito, quiero hacer un pequeño paréntesis, voy de la salud a la economía, quiero pararme acá, porque esto, digo, para tratar de trasladarle también a la gente una luz de esperanza. Obviamente esto no es una vacuna, es un tratamiento, pero se está hablando mucho en el mundo de lo que descubrieron científicos argentinos, que tiene que ver con la utilización del suero hiperinmune de caballos, suero de caballos. Vamos a saludar a Maximiliano Huila, que es virólogo. Maximiliano, ¿cómo te va? ¿Cómo andas? Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Facundo? ¿Todo bien? Para mí es como un déjà vu, porque creo que te entrevisté los primeros días. Después pasó mucho tiempo y acá estamos de vuelta. Bueno, ¿qué pensás del suero equino? ¿Me explicás bien de qué se trata? Sí, el suero hiperinmune equino es algo que se utiliza muchísimo en tratamiento inmunitario pasivo. Si se acuerdan que estuvimos hablando bastante del suero convaleciente humano para el tratamiento del corona, esto es algo similar, es un suero convaleciente pero hecho en caballos. Los caballos tienen la fisiología de generar muchísimos anticuerpos y esos anticuerpos pueden ser generados con proteínas del virus, que es lo que se está tratando de llevar a cabo. Una vez que tenemos en ese caballo una cantidad enorme de anticuerpos, por biotecnología nos podemos purificar y hacer como esos sueros convalecientes de pacientes
Claro. pero ingenierizados, Claro. con anticuerpos de equinos. Y estos anticuerpos reconocen al virus, y esos anticuerpos, cuando uno trata a un paciente que tiene al virus circulante, bloquean al virus, impidiendo que entre en otras células. Claro. Eso se llama tratamiento inmunitario pasivo. Claro. A ver, Maxi, quiero recorrer un poco el proceso. Ahora voy a ir a las cifras. Dame vuelta al proceso. Por supuesto que acá el profesor sos vos, me parás donde escuches algún error, pero tenés una primera etapa, a ver si lo podemos mostrar de cerca, una primera etapa donde vos tenés la inmunización con proteína del virus. O sea, le extraes, ¿sí?, la sangre al caballo. Después lo purificás, purificación de anticuerpos. Después tenés una medición de la capacidad de esos anticuerpos, tenés los anticuerpos que se unen a la proteína del virus y que evitan que éste ingrese a las células, y finalmente, punto número 5, haces una evaluación de la eficacia ya directamente en un paciente enfermo. ¿Lo expliqué más o menos bien? Lo explicaste perfecto. El proceso industrial llega hasta seleccionar los anticuerpos. Una vez que uno saca del suero del equino los anticuerpos, los chequea, se fija que realmente bloqueen al virus, ahí ya tenemos el producto, ahí ya tenemos el suero equino para utilizar en el paciente. ¿Y qué genera el suero en el paciente? En el paciente no genera nada, es como que yo le diera los anticuerpos que el paciente no tiene. Por eso se llama inmunización pasiva. Bien. Básicamente lo que estamos haciendo es vacunando un caballo, claro, y sacándole los anticuerpos que genera esa proteína para dárselas directamente a un paciente que no tiene naturalmente sus anticuerpos. Claro, y eso funciona. Por eso se llama inmunización pasiva. ¿Funciona, Maxi? ¿Qué reacción tienen pacientes? Total, el paciente no tiene ninguna reacción, no rechaza. Justamente el suero equino se ha utilizado muchísimo como tratamiento de envenenamiento por serpientes, un suero antiofídico hecho en caballo, se puede administrar tranquilamente a un humano, claro, y no genera ninguna reacción, porque son proteínas que le estamos dando. Ese proceso industrial en el cual nosotros extraemos el anticuerpo del suero equino, que tiene un montón de otras proteínas, pero selectivamente se saca el anticuerpo, ese anticuerpo no reacciona en absoluto con el paciente. Claro. Lo único que hace es que va a estar circulando y va a bloquear a las partículas virales que estén en ese paciente, evitando que esas partículas infecten nuevas células, y lo que hace es disminuir la agresividad de la infección, claro, y llevar a una cura más rápida. Bien, a ver, corregime también 3 datos finales. Según la información que tenemos, esto es 50 veces más potente que el plasma. ¿Estás de acuerdo ahí? Totalmente, porque el plasma son anticuerpos generados en un paciente que resolvió la enfermedad. Bien. No todos los pacientes tienen el mismo título de anticuerpos, la misma cantidad de anticuerpos. Acá, como hay un proceso industrial que los concentra, claro, tenemos mayor poder de neutralización cuando lo usamos. Y tenés, por ahora, 242 pacientes moderados, en estado moderado de la enfermedad, que recibieron como prueba, y una cifra más, que son los 30 millones que se pusieron, que destinó el Ministerio de Desarrollo Productivo para justamente evaluar y seguir profundizando esta esperanza, si se quiere, que trae el suero súper inmune. Maxi, te quiero súper agradecer también. Creo que te pregunto, lo primero que te pregunté, qué visionario cuando te pusiste a estudiar virología, porque terminaste hoy explicando qué es efectivamente un virus, ¿no? Total. No sé si visionarios, somos bastantes virólogos, pero poquitos en realidad en el país. La Sociedad Argentina de Virología tiene un número grande de investigadores que trabajan en virología, pero comparado con otras disciplinas no somos tantos. Bien. Maxi, gracias. Un abrazo grande. Acá hay una esperanza. Gracias, Facu. Bueno, un abrazo grande. Fausto, me quedé pensando con algo que planteaba Spillman, que vos lo introdujiste también, que tiene que ver con la inflación. Se emitió tanto, se emitió para aguantar de alguna manera, se seguirá emitiendo. ¿Cómo aguantás justamente la inflación? Bueno, ya ahí se pone más complicado el asunto, porque o rescatás dinero del mercado, o lo que yo veo más difícil todavía es presentás un programa económico que genere tanta confianza en la moneda argentina que haya una mayor demanda por el peso. Si hay exceso de pesos, aumenta la demanda de pesos. Vos me decís que a alguien se le va a ocurrir una forma, ya que hablamos de inventos, de genialidades que a veces la ciencia crea.
alguien va a inventar algo por el cual un argentino va a apostar, digo, quiero ser irónico con esto, más al peso que al dólar. Y en realidad, mira, pasó con la convertibilidad, con todo el proyecto del programa de convertibilidad. Ahora, ¿qué tuviste que hacer en la convertibilidad para generar alguna confianza en el peso de la hiper? Bueno, privatizar las compañías, desregular los mercados, hacer un tipo de cambio fijo. Y ahí fue cuando tuviste semejante demanda de dinero que básicamente las reservas de pesos en dólares se construyeron en ese momento por el aumento en la demanda de pesos. Pero fíjate el esfuerzo y el programa económico que tuviste que poner, ¿no? Fausto, gracias, De nada. Un abrazo grande, Gracias. Tenemos para el cierre un datito de Spielman. Último dato. No se guarde Facu. nada, Spielman, usted. A ver qué tiene. Mire lo que tengo acá. A ver. No creo que se llegue a ver bien. Secretaría número 12, juzgado 6, denuncia por estafa y defraudación al nuevo dueño de Garbarino, Carlos Rosales, Charlie, protesorero de San Lorenzo. ¿Usted lo llama Charlie? Le dicen Charlie bueno, en San no sé. Lorenzo a Carlos Rosales, uno de los nuevos dueños de Garbarino, denunció por estafa, falsificación de documentos públicos y defraudación. Tenemos acá la denuncia, Facu, es impresionante, lo vamos a contar bien mañana, pero atenti con esto porque es una causa que puede avanzar en las próximas horas. Bueno, también es impresionante esta cifra, 96.948 recuperados en la Argentina. Es un dato a tener en cuenta, nos gusta cerrar nuestro programa habitualmente con este dato, así como hablamos del suero equino, también hay que mirar esta información, hay que darla, hay que compartirla y hay que saber que hay muchísima gente que la pelea, que tiene COVID, que sale adelante. Ya van 98.948. Ya estamos, sobre el cierre del programa, mañana a las 10 de la noche como cada día nos encontramos acá en 4 días. Gracias por estar del otro lado, chau.